Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Yo soy Álvaro. Yo soy Wendy. y somos médicos que hemos trabajado en temas relacionados a la toma de decisiones basada en evidencia. Y en este capítulo hablaremos acerca de las principales noticias de la semana y nuestro tema central, que es ensayos clínicos aleatorizados. Esto es Hora de Evidencias, así que llama a tus amigos y vamos a papers muy lejanos. Muy bien, entonces empezaremos hablando de las noticias más sonadas en la semana. Y sería hablar acerca de, bueno, la noticia del doctor más querido en la televisión peruana. El ¿no? Doctor El TV. Doctor TV. Que, bueno, televisión peruana. El ¿no? Doctor El TV. Doctor TV. Que, bueno, ha hecho noticia nuevamente por un tema que es acerca ya de medicina. No tanto por lo que se le detuvo la vez pasada, sino que es... Uy. hablar acerca de la telemedicina, ¿no? Se le está haciendo se le ha abierto un proceso ético en el Colegio Médico, al Doctor TV, por promocionar la aplicación de una aseguradora que estaba brindando estas atenciones aparentemente médicas vía una aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos acerca de esto? Bueno, creo que es importante iniciar diciéndoles en qué se basa la telemedicina y en específico la teleconsulta, ¿no? De qué es lo que está promoviendo esta aseguradora. Bueno, en el 2019 se ha promulgado un reglamento sobre, que regula básicamente la telemedicina, ¿no? Entonces, aquí se especifica que una teleconsulta de tecnología de información y comunicación, llámese celular, no videochat, etcétera, que realiza un teleconsultante o un teleconsultor. Y ojito a esto. Ellos llaman un teleconsultante a una persona que no necesariamente sea un médico, sino que pueda laborar en cualquier IPRES, pero que solicita un servicio por un teleconsultor. O sea, cualquier personal de salud que solicita, debido a que no puede hacer un diagnóstico, no sé, certero, un manejo, y necesita de la ayuda de algún médico o de algún médico especialista, ¿no? En este caso, el teleconsultor es el médico, pero hay que tener ojo acá porque ellos hablan de la telemedicina entre un médico y un personal de salud que se encuentra, por ejemplo, con ciertas deficiencias para el manejo de este paciente, uh-huh, o que es un profesional que no es médico y que no tiene quizás no sabe cómo poder diagnosticar una enfermedad que no sea que sea de especialidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, pero cabe resaltar que este reglamento que nos ha mostrado Wendy es un reglamento peruano y que esas definiciones son las definiciones de ese reglamento peruano. A nivel internacional sí, o sea, términos de telemedicina también abarca algunos estudios y algunas iniciativas que sí han hecho esta consulta entre, por un lado, un médico y por otro lado ya el mismo paciente. Claro que hay estudios y hay cosas de estas, pero dado que el reglamento peruano es bastante restrictivo al respecto, pues estamos un poquito de manos atadas aquí, ¿no? Claro, hay estudios todavía, hay bastantes estudios, justo, por ejemplo, hay estudios en dermatología, ¿no? Que van desde el año, ni siquiera son recientes, o sea, van desde el 2005 y ya hay también actuales donde te hablan de cerosas, por ejemplo, ¿no? Para el diagnóstico de lesiones ulcerosas y la terapia necesaria. Y han visto que pueden tener un gran impacto, ¿no? Claro, puede aliviar bastante, sobre todo en zonas alejadas, ¿no? Donde el médico igual va a ser poco probable que llegue ahí y que el paciente vaya igualmente hasta la ciudad. Claro, pero creo que lo que ha encendido el debate son estas opiniones, ¿no?, que hablan acerca de si es que esto está reemplazando a una consulta médica, ¿no?, en la cual un médico, bueno, hace un examen físico y también hace una historia clínica acuciosa, ¿no? Quizás eso ha sido lo que más ha encendido las redes, pero como ustedes, digamos, lo están exponiendo en el presente podcast, estamos viendo que la evidencia podría sustentar, sí, el uso de la telemedicina para ciertos contextos, ¿no?, o para ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, no sabemos nada acerca de si es que la aseguradora en verdad ha dado a conocer en qué realmente consistía este servicio, ¿no? Simplemente hemos visto la
el spot publicitario, pero no sabemos... Y el documento donde se sancionaba. Pero no sabemos... Y el documento donde se sancionaba. Y claro, y Obviamente obviamente... así, inmediato casi, ¿no? Inmediato. Como que, ¡pum! Es que había Y toda bastante la sangre revuelto. O sea, corre, claro. la gente se ha promulgado de Sí, médicos. sí, sí. Para los que no grupos. están en las páginas de Facebook de los médicos, llovió cuchillos sobre el pobre doctor TV, así, Claro, o de sea, una manera así descomunal. El colegio médico ha sentido gran presión, de hecho, para poder hacer algo tan inmediato. Ajá. Ujú, ujú. Algo que sí me gustaría saber es cómo habrán sacado este reglamento de Es de telemedicina, ¿no? Sí, de telemedicina. Ajá, pero Telesalud. O sea, ¿Qué es ¿habrán lo hecho alguna evaluación de cuáles son las modalidades de telemedicina que sí funcionan, que tienen más evidencia, que sí han demostrado mejorar la calidad de vida u otros outcomes? ¿O simplemente habrían dicho, bueno, eso es lo que podemos hacer por ahora para regular, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? Claro, bueno, es algo que tendríamos que hacer una buena búsqueda de bien. Hay varias revisiones y todo sobre estos. Ujú. Solo, bueno, Esas sabemos que especificaciones. la telemedicina sí tendría digamos, Probablemente, ¿no? claro. Podría tener un buen impacto. Sí, o sea, probablemente sea útil en ciertas situaciones, pero actualmente en la normativa peruana no está contemplado el uso de la telemedicina para una consulta entre un paciente y un médico. ¿No? Y ¿No? también tener en cuenta que en ciertas condiciones, quizás, no siempre, ¿no? Claro. En algunas condiciones podría ser factible eso, ¿no? Pero quizás necesita más evaluaciones, Ujú. ¿no? Muy bien, entonces probablemente nos vayamos enterando qué sucede con el Doctor TV en las siguientes semanas. Entérese por aquí, ¿qué pasará? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es saltar el tema principal del podcast, que es hablar acerca de los ensayos clínicos y otras criaturas fantásticas, ¿no? Sí, porque ese término de ensayo clínico a veces uno lo escucha y no, pues no. Sí, porque ese término de ensayo clínico a veces uno lo escucha y no, pues no es algo que rápidamente venga a la mente o que sea tan obvio qué es y por qué es tan importante, ¿no? Claro, entonces un ensayo clínico lo podemos definir como un experimento, ¿sí? Ujú. Vamos desglosando parte por parte. Entonces sería un experimento y clínico es ¿por qué? Porque se está realizando en pacientes. ¡Exacto! ¡Yeah! Claro, ahora, el término que estamos manejando para esta ocasión es ensayo clínico aleatorizado, que es el plus ultra de los ensayos clínicos, ¿no? Porque es, además de eso, aleatorizado. ¡Yeah! ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? Porque lo que necesitamos es establecer una relación de causalidad. O sea, si nosotros le damos algo a un paciente y el paciente mejora o empeora, ¿cómo sabemos que es porque le hemos dado esto? ¿Cómo sabemos que no es porque era así su destino? O porque... O el azar. O sea, lo que sea que le hayamos dado hubiera pasado lo mismo. Entonces lo que necesitamos es comparar un grupo de pacientes que hayan recibido la terapia con un grupo que no lo hayan recibido. Ujú. Y ahí entra este término tan importante de aleatorización. ¡Wow! Dime más, Álvaro. Bueno, básicamente va así, ¿no? Si nosotros queremos saber si es que el medicamento es realmente lo que está funcionando y no es ninguna otra variable, pues tenemos que limpiar el resto de las variables. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos, como ya dije, comparar dos grupos, pero que los dos grupos sean lo más parecidos posible, sean casi idénticos, casi gemelos. ¿Y cómo logramos eso? Pues las leyes mágicas de la matemática nos permiten hacerlo mediante un proceso que se llama aleatorización. Si tenemos 1000 personas y aleatoriamente los separamos en dos grupos, o sea, no sé, viene cada persona en una fila, lanzamos una moneda, si sale sello se va a un grupo, si sale cara se va para otro grupo. Si pasa eso, vamos a tener dos grupos muy similares, donde la edad media sea similar, el porcentaje de varones sea similar, el porcentaje de los varones sea similar, el porcentaje de los que, no sé, tienen más de tanto de hemoglobina sea similar, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, esa palabra aleatorizado hace que podamos tener dos grupos muy similares y que sean comparables. Ujú. Entonces, no sé si se ha entendido hasta acá. Quizá podemos ponerle un ejemplo un poco más práctico, ¿no? Ya que está de moda tanto esto de las cintas de Marvel y lo que ha pasado con el pobre Tom Holland. No, Tom Holland. No te ¿Quién vayas. es él? Spider-Man. que hace ¿Spider-Man? Claro. Ah, Ok. Bueno, que sabemos que se rompió el vínculo entre Sony Y sus O amiguitos. sea, Disney. ya no va a salir, dicen en las No, películas. No, de ya Marvel. no, ya. Definitivamente ya no. Ya no va a Por entrar el en momento el no. universo de Marvel. Ahora va a estar con la- Venom. Ajá, el en su universo de Sony. ¿Ni con Deadpool? No, porque no. Deadpool no es... Deadpool es de Marvel. Ah, sí. Claro. Ya fue. Bueno, pero para ponerle un ejemplo un poco más práctico y entendible,
supongamos que tenemos dos universos paralelos, como suele haber también en las películas de Marvel. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en uno de los universos nosotros tenemos a la araña radioactiva, ¿no? Entonces, esto en teoría vendría a ser como que la intervención de un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, supongamos que en un universo nosotros hacemos que la araña le pique a Peter Parker y se convierta en Spider-Man, ¿no? Pero en el otro universo simplemente quitamos la araña. Entonces, tú estás intentando demostrar la relación entre que te pique esta araña y que no te pique y en Spider-Man. Claro, y eso también justo ha definido el contrafactual. Así es. Esa se llama teoría de contrafactual. Exacto, que es una teoría súper importante en ensayos clínicos. Y es que, como lo mismo lo ha dicho Sergio, o sea, tú quisieras que tu control sea tu idéntico. Y con eso, idealmente sería tu gemelo, pero no tienes. Y jamás vas a hacer eso. Pero, entonces, claro, iniciativa, porque sería tu gemelo que ha llevado tu mismo estilo de vida, que tenga tus mismos pensamientos, y el gemelo que ha llevado tu mismo estilo de vida, que tenga tus mismos pensamientos, y etc. Obvio. etc. O sea, literalmente eres un cloncito, tendrías que tener tu cloncito, para que a esa misma persona le den la contraparte, que no sería la no intervención, ¿no? En el futuro tal vez podamos hacer eso. y esa es la teoría del contrafactual, ¿no? Claro, lo que quieren hacer los ensayos clínicos es tratar de acercarnos a este escenario ideal en el cual la única diferencia entre estos dos grupos que estamos evaluando sea la intervención. Puede ser un medicamento, puede ser, no sé, un programa, etcétera, ¿no? Claro. Y eso es importantísimo porque en verdad sin eso pues no estamos nunca muy seguros. O sea, con otro tipo de estudios siempre hay algo que se llama sesgo. O sea, no sabemos si es que el efecto que estamos viendo es por lo que le estamos dando o es por otra cosa, ¿no? Porque en un grupo había más mujeres, tenía más plata, etc, etc. Claro. Los ensayos clínicos lo que quieren hacer mediante esta aleatorización es controlar los confusores medibles y no medibles. Parten siempre de una evidencia alta. Ahora, todo esto que hemos dicho es siempre que estén bien hechos. Exacto. Lamentablemente no todos los hacen bien. Así es. O sea, ojo que no por el hecho de llamarse ensayo clínico aleatorizado quiere decir que le vamos a creer. Claro, que vamos a creer en los resultados que nos proporcionan, sino que hay que hacer una lectura crítica nuevamente de todos los métodos que han utilizado los autores para hacer el ensayo clínico, ¿no? Pero bueno, es algo que hablaremos probablemente en otro podcast. Claro, pero sí, tal vez sea bueno resaltar algunas cositas de los ensayos clínicos en los que usualmente suelen fallar, ¿no? Uh-huh. Principales fallos de los ensayos clínicos número 1. Ya. La primera es usualmente cuando aleatorizan mal. ¡Wow! Wow, sí, o sea, supongamos que lo que quieres ver es pacientes con asma, ¿no? Que vienen a emergencia. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, no voy a aleatorizar con una tabla de números aleatorios o lo que usualmente uso, sino que, mira, los que vienen de lunes a viernes les voy a dar un medicamento y los que vienen fin de semana les voy a dar otro? Pues esa es una aleatorización pésima. Los que vienen de lunes a viernes les voy a dar un medicamento y los que vienen fin de semana les voy a dar otro. Pues esa es una aleatorización pésima porque los que vienen el fin de semana van a tener características distintas de los que vienen de lunes a viernes. Así que desde ahí ya tus dos grupos comienzan diferentes y lo que sea que hayas puede que no se deba a tu medicamento, sino a este sesgo inicial. Así que esos ensayos clínicos. Y ustedes dirán, ¿pero ¿quién demonios hace eso? Y lo hacen. Pues hemos leído un montón de ensayos clínicos sí, en los que están basados muchas de las recomendaciones que leemos en nuestros libros que han hecho eso. Sí, así es. Así que hay que tener cuidado con la forma en cómo está haciéndose la aleatorización de los pacientes. Entonces, ese es el error más frecuente número 1. Error más frecuente número 2. El cegamiento. ¡Oh! Y como sabemos, un ensayo clínico, idealmente tú deberías... Hay tres tipos de... Bueno, hay más tipos de cegamientos, ¿no? Puede ser cegamiento doble, cegamiento triple, ¿no? Y idealmente, intervención. ¿Qué pasa si tú no cegas a tus pacientes? O sea, ¿qué pasa si tu paciente sabe que lo que le estás dando? El tipo de intervención que tú le estás dando. Claro, o sea, entiéndase por cegar que ni el paciente, en teoría... Ni el que está dando la intervención. Ni el que da la intervención. Ni el que inclusive analiza los datos. Así es, ¿no? ni el autor debería saber qué se le está brindando al paciente, porque esto podría pues causar cierta confusión en los resultados. Claro, podría introducir sesgo, ¿no? Claro, lo básico es que si el paciente sabe que le estás dando un placebo, pues obviamente se va a sentir mal y a la próxima te va a decir, no, yo no he mejorado, porque ¿cómo quieres que mejore si me estás dando un placebo? No me estás dando nada. Y bueno, si no te paga, pues... Claro, o sea, ¿qué estaría pasando en ese caso, no? O sea, si es que, por ejemplo, para ver desenlaces subjetivos, como por ejemplo el dolor, ¿no? En el cual, si bien es cierto, existen escalas para medir el dolor,
Pero igual el dolor puede ser percibido de distinta manera por la misma persona. Y por ejemplo, si una persona supiera que está recibiendo solamente un vaso con agua, o una pastilla de azúcar en vez que el medicamento experimental, probablemente le vaya a decir al que esté evaluando que no ha sentido alguna mejoría en el dolor. Entonces eso podría hacer que los resultados en verdad no sean verdaderos, ¿no? Pero ¿qué pasaría también, por ejemplo, por el lado del investigador? Si es que el investigador sabe que este paciente está recibiendo su droga, que cuesta bastante y que se ha esforzado por conseguir el financiamiento, pues de repente va a tratar con mayor esfuerzo de encontrar el desenlace o de tratar de que este paciente presente el desenlace que se está buscando. Claro, sobre todo cuando son desenlaces subjetivos, ¿no? Sí. Cuando son ya muy objetivos tipo mortalidad, de ahí no puedes hacer. Bueno, ahí sí, claro, no, pero es difícil. habría que valorar bien el exacto. impacto que tendría el sedamiento, ¿no? Pero Para los oyentes que no son del área de medicina, cuando Sergio habla de drogas, no se asusten. Nosotros son le medicamentos. decimos droga a todos los medicamentos. Sí. No consumimos. Los datos también es posible cegarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿les ha pasado que han leído algunos ensayos clínicos financiados por la industria y que muchos de sus analistas son parte del equipo de la industria? Entonces, a veces es necesario que ellos también sean cegados para evitar hacer trucos estadísticos, bueno, sí. Pero buscando que- la significancia, ¿no? Dicen que hay 3 tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras, las malditas mentiras y la estadística. Así que cuando alguien tiene todas las herramientas estadísticas, en verdad te puede sacar que algo funciona cuando en verdad no No. fue así tanto, ¿no? Así que sí es importante, como dice Wendy, que el analista, de ser posible, esté cegado. Ujú. Pero bueno, a eso llevamos con el error más frecuente número 2, con el cegamiento, en inglés, bueno, blinding, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el error más frecuente número 3? Y bueno, el tercer error más frecuente sería el no reportar de repente o el no saber adecuadamente qué pasó con los pacientes durante el seguimiento, ¿no? Es posible que haya sucedido que hayan empezado, digamos, 100 pacientes en un grupo de participantes y 100 en el otro, y de repente en uno de los grupos se hayan ido 90 pacientes y en el otro solamente se hayan ido 5. Entonces, si es que, por ejemplo, el ensayo clínico que estamos leyendo no reporta esto, pues es un error, ¿no? Deberíamos saber, en verdad, qué pasó con todos los participantes y si es que al final se están analizando los datos de todos los participantes. Claro, porque probablemente los que se estén yendo puedan ser los que tengan, no sé, sienten que están yendo peor o tienen... y genera cierto sesgo, ¿no? Y también desproporciona tus dos grupos que estás comparando. Claro, eso es lo que suele pasar, o sea, el paciente que siente que no le hace ningún efecto se va. Ujú. ¿Y eso qué cosa logra al final? Que solamente contamos a los que se han quedado, pues decimos, oye, mira, nuestra droga es maravillosa porque todos los que, o la gran mayoría de los que se han quedado, pues tienen algún efecto, pero no es porque se han ido todos aquellos que han sentido ningún cambio. Ujú. Entonces, sí, o sea, los ensayos clínicos tienen estos y más sesgos. Así es. Pero la idea es que el personal, bueno, los profesionales de la salud y los que toman decisiones deberían saber sobre esto y deberían leer adecuadamente los ensayos clínicos para poder manejar mejor a sus pacientes. Claro. Y ahora, bueno, lo que hemos hablado es del ensayo clínico utilizado básico, ¿no? El diseño más básico en el cual tenemos dos grupos de comparación. Pero también hay que saber que hay otros tipos de ensayo clínico en los cuales no solamente se incluyen 2 brazos, sino hay hasta 3 brazos, por ejemplo. O sea, un grupo se le da tratamiento 1, el otro grupo se le da tratamiento 2, el otro grupo se le da placebo. O inclusive hay otros tipos de diseño también en los ensayos clínicos que ya es un poco más complejo de entender. Claro, y también tenemos... ¿Cómo? Intention to treat. ¿Y el otro? Per protocol. Claro, son Intention to treat tipos de... modificado. Así es, No hay o sea... seguridad. Gracias, dentro del- Alvarito. No, o sea, para que sepan que esto no es tan, o sea, para que sepan que esto no es tanto así, ¿no? Es, en verdad hay que meterse un poquito para poder entender bien la metodología de los distintos diseños que hay. Claro, esta ha sido como que la base para poder entender qué es un ensayo clínico, ¿no? Y entender también acerca de los errores más frecuentes que cometen los ensayos clínicos. Al momento de que uno vaya a leerlos, pues los ponga en práctica y vea si es que ha incurrido en algún error o no, ¿no? Claro. Por eso siempre es importante cuando lees un ensayo clínico, leerlo. O sea, no quedarte con el No abstract. solo el abstract. No quedarte solo con Dijo el abstract. Y ver la conclusión. Y la conclusión ellos te van a vender cualquier cosa porque quieren publicar su artículo. Quieren vender su artículo, quieren que lo citen. Claro. Y lo que primero una persona va a ver va a ser el abstract. Entonces ustedes tienen que ir al meollo del asunto, que básicamente es en metodología, y ver los resultados, ¿no?
Y ha pasado bastantes veces de que, por ejemplo, un artículo te veías, en sus conclusiones te reportaban los que te habían salido significativo, pero de las desenlaces También, por ejemplo, es bastante importante saber cuál es el desenlace que esté evaluando el ensayo clínico, ¿no? Que en verdad esto sería tema de conversación de otro podcast porque también es bastante amplio hablar acerca de los desenlaces, de los tipos de desenlaces, y probablemente lo vayamos a hacer en otro podcast. Pero de primera intención era plantear el panorama general del que es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Y que no se dejen guiar simplemente por el nombre, sino que en verdad hay que ver bastante bien si es que el método ha sido adecuado en el desarrollo de este ensayo clínico para poder tener confianza en sus resultados. Sí, pues por si acaso, otro ojito, cuando hablamos de desenlaces, no hablamos de el final de la historia, sino hablamos de la variable que queremos cambiar, ¿no? Si lo que queremos es que el fármaco mejore la mortalidad, pues el desenlace se va a llamar mortalidad. Pero sí, son términos que hay que aclarar, ¿no? Sí, claro. Poco a poco. Poquito. Hay que hacer un podcast de glosario de términos para que entiendan esos podcasts. Así es. Es importante que coloque todo. Esos podcasts. Así es. Es importante que coloque todo creo que en conclusión podríamos quedar de que un ensayo clínico, si bien trata de buscar el contrafactual e intenta con su metodología disminuir la confusión y los sesgos en general, si bien inicia con una alta evidencia, puede caer, ¿no? Porque vas a caer como chupetín. Como chupetín. O sea, puede caer, ¿no? O sea, puede disminuir su calidad de evidencia con estos tipos de errores que hemos conversado. Sí, pues ¿no? hay ensayos clínicos que uno lo lee y al final dice, no te creo nada. Sí, vas a caer y... Vas a caer, maldito. Cabrón. Y bueno. Y cayeron. Y este término que habló Wendy, que es cuando el resultado dice una cosa y la conclusión dice otra cosa, es bastante común. Y en inglés se conoce como spin. Es cuando durante la discusión, que es la última parte del artículo, como que intentan tapar que no le salió nada y al final te dicen, pero sí salió este subanálisis, y es lo que reportan en su conclusión, ¿no? Sí. Como que la dio en lo máximo porque en ese subgrupo que no estaba planeado, pues funcionó. No, y sí. eso puede ser cuestión del azar. Y esto está publicado en revistas grandes. Como New England, ¿no? Incluso, claro. Esa es otra cosa. De New England, Sí. Lancet y otras, como que en verdad uno diría, voy a confiar ciegamente en lo que dice este resumen, pero no. Son de hecho tal vez en las que más hay que leer todo el artículo. Sí, eso es muy cierto. Qué pesimista que somos. No. No, bueno, no es ser pesimista, sino más que todo incentivar la lectura crítica, ¿no?, de los estudios. Pero bueno, eso ha sido el tema introductorio a ensayos clínicos aleatorizados, el tema principal del podcast. Y vamos a hablar también, por último, acerca de algunas recomendaciones para la semana, ¿no? Tenemos varias, no se peleen, chicos, por las recomendaciones, tranquilos. Bueno, creo que es importante, ya que estamos incluir también la parte de las series, que es lo que últimamente las plataformas han estado incursionando bastante, ¿no? Creo que todos quieren crear su plataforma de streaming. ¿Sabían que existe American Go también? ¿Qué? ¿Qué es American TV Go como plataforma de streaming, que es una basura. ¿Pero qué es eso? Perdón. Pero, o sea, la cantidad de contenido no es bueno. No, entonces, quería decirles más o menos unas listas de las plataformas de streaming que al menos he podido probar y los costos más o menos en lo que varían, ¿Qué ¿no? has probado todos esos? Sí, Por sí. Alguien Todo- tiene mucha plata, señores. Todo sea por la investigación de las series, ¿ok? Una de las más conocidas creo que es Netflix, ¿no? Y todos tienen Netflix, ¿no es cierto? Todos tienen Netflix. Por supuesto. Exacto. Bueno. Bueno, Netflix tiene sus 3 categorías, ¿no? Ustedes saben, básico, el estándar y ya un poco más el medio premium. Entonces, el medio premium. Entonces, el básico está más o menos entre 24 soles 90, el estándar 34.99 y 44.90 el premium. La diferencia solamente es en la cantidad de pantallas en lo que tú puedes usar en con tu cuenta. O sea, premium te da opción de 4 pantallas a la vez y estándar y básico en 2. Y premium te da estándar te da 3 y básico te da 2. Oh. Y premium te da la posibilidad de ver tus programas en Ultra HD. A su madre. Sí, es increíble, o sea, y últimamente, a pesar que Netflix ha estado perdiendo bastantes series en general por la creación tanto del crecimiento de otras plataformas de streaming, aún sigue con muy buenas series, ¿ah? Por ejemplo,
¿Tienes alguna serie favorita, Álvaro, dentro de Netflix? Netflix. Bueno, ahora estoy viendo Mindhunter, segunda temporada, al fin. Que en verdad está genial, sobre cómo se crearon esos perfiles psicológicos. Y es bastante chévere porque habla bastante de esta situación conflictiva entre la academia, porque por un lado están aquellos que eran los psicólogos expertos, que habían publicado muchos papers, y el FBI, que era gente que hacía las cosas, o sea, se enfrentaba a los asesinos seriales, pero no sabía bien cómo. Y habla sobre cómo tienen que conversar y llegar a ciertos acuerdos, y siempre hay estos roces, ¿no? Es en verdad bastante chévere eso. Sergio, ¿tú tienes alguna serie que te guste de Netflix al menos? Sí, bueno, series varias, pero más que todo me llamó la atención, vi justo un documental que se llama Ícaro, lo pueden buscar en Netflix, bastante interesante, que habla acerca de este sonado caso que hubo acerca de los atletas rusos, y que encontraron que, bueno, aparentemente el gobierno ruso estaba fomentando un programa de doping para que los atletas tengan pues un buen performance en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que esto salió a la luz, inclusive fue producto de ellos, se les prohibió durante un tiempo el participar en las Olimpiadas que iban a haber en Río, pero luego se rectificaron. Y bueno, ahí en ese documental van a poder ver toda la historia completa, ¿no? La cuenta no me acuerdo bien, claro, también la cuenta un atleta, era un ciclista que busca al presidente de un laboratorio que estaba acreditado en Rusia para hacer estas pruebas de dopaje. Y este investigador le dice, pues, cuál es la manera que ellos utilizaban para no salir, digamos, con doping positivo en las muestras de orina que dejaban, ¿no? ¡Qué chévere! Sí, bastante interesante, en verdad. Bien recomendable. Aprende, Pablo. En verdad, Netflix tiene buenas series y, por ejemplo, ya no para abordar tanto eso, sino podrían ver The End of the Fucking World. No sé si la han visto, muy buena. How to Sell Drugs Online Fast, Esa también, que sí. es muy buena. Y en verdad, su contenido de Netflix está en el streaming y que tiene muy, muy buen contenido. Por ejemplo, HBO Go, HBO Go quizás no es de esas plataformas que tenga grandes series, o sea, gran cantidad de series, porque grandes sí tiene, y está 31 soles 90, ¿no? Perdón, tengo muchas plataformas. Entonces, HBO Go, por ejemplo, a las amantes de las cosas antiguas, tiene, por ejemplo, Sex and the City. ¿Qué? Sex and the City tiene ¿Me has todas las dicho temporadas viejo? ¿Me completas. has dicho viejo? Bueno, más para chicas esto, ¿no? ¿Le he dicho vieja? Tiene Sex and the City, todas las temporadas completas, las 3 películas. Tiene series muy buenas como Game of Thrones, que está en HBO Go, y está con ¿cómo se llama? Chernobyl. Si bien en verdad considero que no vale tanto pagar por HBO Go, porque estas series tú las puedes encontrar fuera, de verdad. Pagar por HBO Go, porque estas series tú las puedes encontrar fuera, de verdad, en otras páginas web. Dark web. Pero si no te gusta buscar y quieres hacerlo de la manera más sencilla, podrías usarlo. Pero en lo personal, no me parece que tenga un gran contenido ahí. Lo otro, por ejemplo, Amazon Prime, sí me parece... Prime Videos, que es la plataforma de Amazon Prime, sí me parece una maravilla de plataforma. Y no sé si la han usado. No, ¿qué ¿Pero por tiene? qué? Mira, está $2.99 y tiene muy buenas series. Por ejemplo, una propia de Prime es Good Doctor. Me has comentado eso. Es buenísima, es buenísima. Se habla sobre la vida de un médico que es autista. Y te explora su historia, ¿no? O sea, cómo él defiende mucho el autismo y cómo él se desempeña en esto. Él es cirujano, está en la residencia de cirugía, y cómo se desempeña en este ámbito laboral donde hay mucha discriminación, donde inclusive era bastante súper recomendada. También, por ejemplo, la que la están promocionando bastante es que la maravillosa señora Maisel, Maicito. que también es una propia de Amazon Prime. Amazon Prime también está explorando en los documentales. Por ejemplo, hay bastantes. Por ejemplo, el de Eminem. ¿Qué es ese? El de Eminem y de bastantes artistas. Tiene muy buena cartelera de películas y sobre todo películas actuales, ¿ah? Tienen bastante de Marvel y en general creo que estoy enamorada de Amazon Prime. En verdad, vale la pena pagarlo. Solamente por $2.99 y tienes una gran cartelera que inclusive tiene más películas que Netflix. Más conocidas, por así decirlo.
Solo cabe Loco. mencionar que ninguna plataforma le pagó a Wendy por esos comentarios. Y por último, la última, que es, por ejemplo, Claro Videos. Claro Videos, si ustedes tienen un plan Max Internacional, tienen Claro Videos por 24 meses gratis. Y eso es lo que yo tengo, por ejemplo. Tienen Claro Videos por 24 meses gratis. Y eso es lo que yo tengo, por ejemplo. Y o sea, si bien no, obviamente con películas no, son pocas películas que están gratis en Claro Videos y no tienes que pagar y toda la vaina, pero tiene series antiguas que son bien sonadas, por ejemplo, de Nanny, de Malcolm el del medio, está... Oh, Malcolm en el medio. Sí, Blanco y Negro, está Dawson Creek, está, bueno, a mí me gusta New Girl, o sea, hay series antiguas sobre todo, ¿no? Y nuevas, pues está Modern Family y una que otra que... Pero si la tienes como, si tú eres de la empresa Claro y tienes un plan Max Internacional, la tienes gratis, así que aprovéchalo tus 24 meses, yo lo estoy aprovechando. Suena que ese es el plan máximo, ¿no? Sí. Ah, la Wendy, en verdad me has abierto los ojos. No, y Wendy es una experta en este tema. Para los que no lo saben, siempre está con 4 pantallas. Sí. Viendo así cada plataforma en cada pantalla a la vez. En una estoy y lo peor trabajando. es que no es broma. No es broma, no es broma, en verdad sí. Un día vamos a pasar. Bueno, muy bien chicos, creo que hemos llegado entonces al final del podcast de esta semana. Bueno, agradecerles nuevamente por escucharnos. Por favor, no se olviden de compartirlo y Dale llamar me a sus gusta. amiguitos, darle me gusta en la página. Suscríbete y Tenemos dale ya a la una página de campanita. Facebook, así es. Y bueno, estaremos ansiosos de hacer otro nuevo podcast para la siguiente semana, ¿no? Entonces, los despedimos. Y les dejamos el cumbión. Espero que estos consejos te puedan ayudar. La papaya es una fruta tropical muy popular.